Para ello tenemos aquí en nuestros estudios a la señora Emma Pinzón, presidente de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Señora Pinzón, bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto también, qué novedad. Estoy aquí como bien, wow. Sí, quedó en Felicidad. shock. En shock, he quedado en shock. ¿Por qué está en shock? Dígame. No, pero yo venía pensando que era una entrevista de radio, por suerte que me puse listito. Bueno, esta es la radio, Radio visual. esta es radio visual, esta es la radio Súper. como debe ser. Así Esta es. no es una radio, nunca pienso que el concepto es que es una radio del siglo XXIII. Es que yo la soy radio del que tiene siglo que ser. pasado, así que por eso venía con el concepto. Lo que pasa es que Estaba yo sí- acostumbrado a otro tipo de, yo de- sí de Claro. tengo la radio, ¿no? experiencia de siglo. Pero bueno, Wow. no vamos a hablar de eso. Sí, señora Pinzón, ¿cómo cambia esta ley ya aprobada en tercer debate o cómo beneficia a la población que necesita acceder a medicamentos más económicos? Mira, yo creo que lo principal que debemos rescatar de todo es que la ley nos está generando varios instrumentos para garantizar lo que queremos, pero la garantía al final va a depender de todos los actores involucrados en el proceso, porque tú puedes tener la ley perfecta y al final no la cumples. Entonces, también nosotros como sociedad civil organizada, los pacientes que estamos federados, no podemos colgar los guantes y decir, ay, qué bonito ya, y dejarlos solitos a que hagan las cosas, porque no va a pasar. Siempre nosotros como sociedad civil comprometida tenemos que estar detrás como el que conduce el buey, empuja y puya para que las cosas avancen. Pero sí se han generado muy buenos instrumentos legales porque, por ejemplo, reduce tiempos notablemente, elimina una serie de ¿Cuánto trabas. sería esa reducción de tiempo, señora Pinzón? Por ejemplo, hoy día para que la Caja de Seguro Social lleve a cabo un proceso de compras, se puede tardar entre 8 meses a 1 año y medio. Y Wow. con este nuevo método que se introdujo, pueden ser 4 meses por tarde. Wow. Eso reduce notablemente los tiempos. Entonces, Claro. la excusa de que sí, que la institución se demora, porque si tú entrevistas a un proveedor, el proveedor te dice, no, pero si es que la caja, que lenta, que no sé qué. Entonces, esa lentitud queda reducida. Otro tema, la Contraloría. La Contraloría tiene que refrendar. Nosotros pedíamos que fuera control posterior. No fue posible, pero por ejemplo se introdujo un artículo que viene siendo el artículo 277, donde a la Contraloría se le da un mandato a priorizar en este tema, porque la Contraloría tiene un montón de contratos que refrendar y puede ser que el de medicamentos está por debajo de cosas que no tienen tanta importancia para la vida como es un medicamento. Ustedes participaron de la discusión en estos debates. Quiero que nos retroalimente de qué tanto se le escuchó a ustedes como paciente para que fuesen incluidos elementos dentro de esta ley. Totalmente, totalmente. No, el espacio no se nos dio de gratis. Nosotros tuvimos que solicitar el espacio, dar digamos, nuestros aportes, porque tú no podías llegar con las manos vacías. Había que llegar a esa mesa con propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y la propuesta que nosotros hicimos de negociación de precio país de precio se acaba de dar, porque el 29 de diciembre se adjudicaron 160 y pico de renglones de medicamentos que se negociaron de esa forma. Y eso fue propuesta de los pacientes. Ahí tenemos que decirlo porque también tenemos que pedir el derecho de autor. Y ha sido exitoso. Entonces, eso se llevó ahora a la ley, porque era un decreto, pero ahora quedó contemplado en la ley. Así que sí se nos escuchó. Nosotros tenemos más de 2 años de estar participando en esta mesa. O sea, este no es un tema que porque ahí también hubo diputados que hablaron de improvisación, no. Esto es una cosa que se viene discutiendo con todos los actores. Ahí estaba la industria, los distribuidores, la OPS, los pacientes, la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia. O sea, fue un tema bien, bien consensuado. Señora- Disculpa. Sí, por favor, señora Emma, Carolina. yo, bueno, en todo este proceso también se estableció un proceso para adquirir los medicamentos a precios más bajos. ¿Usted nos puede explicar cómo se va a garantizar eso? Porque si bien es cierto, es uno de los mayores problemas en cuanto a salud de los panameños, que los medicamentos Sí, están la gente se queja de 3, los- 4, los 5 veces más medicamentos caro que el país hermano Colombia, que lo tenemos al lado. Mira, cuando tú analizas Colombia, porque lo he hecho y además mi hija vivió allá más de 1 año y estuve yendo varias veces, yo considero que el precio en Colombia es más bajo realmente son 3 factores, pero voy a decir 2 en público. Número 1,
que Colombia tiene una industria local fuerte. Eso aquí en Panamá, laboratorios sí, que fabrican localmente, bastantes laboratorios, incluso laboratorios muy reconocidos internacionalmente, tienen la sede en Colombia. Segundo, las farmacias colombianas pueden comprar directo al fabricante. Bueno, la ley esta, la reforma, incluye Lo permite. el permiso para que las farmacias panameñas puedan comprar directo. Lógicamente eso no lo va a poder hacer la farmacia de barrio, porque la industria, si tú le vas a pedir 3 cajetas de algo, no te va ni a mirar, Sí. pero sí lo va a permitir con las cadenas. Decían los diputados, pero vas a fortalecer a las cadenas, pero bueno, estamos en un país de libre mercado y lamentablemente hay cosas que para Pero los alguien pequeños en la no se ley van a poder usar. ¿Implica algún tipo de supervisión casualmente a esas cadenas para que efectivamente trasladen el beneficio? Eso lo dije, eso nosotros los pacientes lo tenemos que dejar plasmado en la reglamentación. Y pedimos puesto en la reglamentación, porque como te dije, nosotros los puestos nos los hemos ganado tocando puertas, pidiendo y haciéndonos notar. Entonces sí dijimos desde ayer, nosotros los pacientes queremos estar en la reglamentación, porque lógicamente si lo compro más barato y lo vendo al mismo precio y gano más, estamos en el juega vivo y eso puede ocurrir. Entiendo que el año pasado se aprobó una ley que era más bien que tenía origen en el diputado Cristiano Adames, que se envió a la presidencia, pero fue rechazada, vetada, no sé cómo es la palabra. Vetada. Esa ley del año pasado con relación a esta, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo que pasa es que en esa también estuvimos presentes, con la Comisión de Salud anterior que inició la discusión. Como hubo mucho conflicto con el tema, casualmente de adquisición, ¿qué hicieron en esa propuesta? Eliminaron todo lo que se había logrado en adquisición y lo que mandaron a la presidencia fueron cambios de tipo normativos, que si del registro sanitario, ese tipo de cosas. Entonces, por eso fue vetada, porque lo que se buscaba era mejorar la adquisición. Entonces, iba a ocurrir lo mismo. La Ley 1 en el 2001, en el título adquisición, pasó sin nada. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha presión, porque hay muchos intereses. Entonces se convirtió en una zona gris donde no están las cosas bien definidas. Ahora no, ahora está más definido el tema y por supuesto se necesita mayor definición con la reglamentación. Con esta ley, ¿qué pasa con aquella mesa de medicamentos que se estableció en presidencia? Ayer también lo pregunté porque hay otros temas pendientes. Por ejemplo, nosotros necesitamos fortalecer la industria nacional. A través de la ley, ¿qué se puede decir? Si estamos en un país de libre mercado, es poco lo que la ley te puede decir. Ordenar que haya más industria, pero para poder que la industria nacional florezca en Panamá, nosotros tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. Nosotros tenemos los alquileres altos, o sea, la vida en Panamá es cara. Por tanto, producir en Panamá es caro. Hay que tener algún tipo de prebendas que se le puedan dar a la industria nacional para que haya incentivo a producir aquí. Entonces, eso se tiene que ver aparte. Nosotros creemos que esa tarea está pendiente, porque si nosotros tuviéramos una industria nacional fuerte, que la caja le pudiera ordenar todos esos medicamentos que no se pueden conseguir rápido, y que ellos se conviertan en surtidores permanentes, eso los va a ayudar, porque van a tener un comprador fijo, un flujo fijo de venta, y eso los va a ayudar entonces a crecer. Esa puede ser una medida. Nosotros los pacientes también lo propusimos en la mesa técnica, y ojalá que esa mesa... Mira, vamos a tener cambio de gobierno y es muy bueno y propicio decirlo aquí. Ojalá que esa mesa trascienda a los gobiernos, que sea una mesa de Estado, que sea una mesa consultiva, donde la consulta no se quede en consulta, que trascienda la realidad. Me quedo con esa Pinzón, conclusión, nos quedamos señora con Pinzón. eso. Sí. Hay muchos temas que quisiera tocar con usted. De nuevo, creo que tenemos que tenerlo en la agenda Sí, porque hay 100%. temas y quisiera hablar siempre del tema del servicio a los pacientes, obviamente con enfermedades críticas, pero todos los pacientes. El tema del Salud. hospital es interesante, lo vamos a hablar la próxima Sí. vez que la veamos.